Convicciones. Breves miradas a la verdad. Para los hijos de Dios. Con razón os gloriáis de ser hijos de Dios. Gloriaos asimismo de los azotes que este Padre bondadoso os ha dado y dará, pues da azotes a todos sus hijos. Si no sois del número de sus hijos predilectos, ¡qué desgracia, qué maldición! Pues pertenecéis al número de los réprobos, como dice San Agustín. Quien no gime en este mundo como peregrino y extranjero, no puede alegrarse en el otro como ciudadano del cielo. Añade el mismo santo: si Dios Padre no os envía de vez en cuando alguna cruz importante, es señal de que no se preocupa de vosotros. Está enfadado y os considera como extraños y ajenos a su casa y protección, o como hijos bastardos, que no merecen tener parte en la herencia de su padre, ni tampoco son dignos de sus cuidados y correcciones. Para los discípulos de un Dios crucificado. Amigos de la cruz, discípulos de un Dios crucificado, el misterio de la cruz es un misterio ignorado por los gentiles, rechazado por los judíos, menospreciado por los herejes y malos cristianos. Pero es el gran misterio que tenéis que aprender en la práctica, en la escuela de Jesucristo. Solamente en su escuela lo podéis aprender. En vano rebuscaréis en todas las academias de la antigüedad algún filósofo que lo haya enseñado. En vano consultaréis la luz de los sentidos y de la razón. Solo Jesucristo puede enseñaros. Adiestraos, pues, en esta sobreeminente ciencia bajo la dirección de tan excelente maestro, y poseeréis todas las demás ciencias, ya que ésta las encierra todas en grado eminente. Ella es nuestra filosofía natural y sobrenatural, nuestra teología divina y misteriosa, nuestra piedra filosofal, que por la paciencia cambia los metales más toscos en preciosos, los dolores más agudos en delicias, la pobreza en riqueza, las humillaciones más profundas en gloria. Aquel de vosotros que sepa llevar mejor su cruz, aunque por otra parte sea un analfabeto, es más sabio que todos los demás. Escuchad al gran San Pablo, que al bajar del tercer cielo, donde aprendió misterios escondidos de los mismos ángeles, exclama que no sabe ni quiere saber nada fuera de Jesucristo crucificado. Alégrate pues tú, pobre ignorante, tú humilde mujer sin talento ni letras, si sabes sufrir con alegría. Sabes más que un doctor de la Sorbona que no sepa sufrir tan bien como tú. Para los miembros de Jesucristo. Sois miembros de Jesucristo. ¡Qué honor! Pero qué necesidad tan imperiosa de padecer implica el serlo. Si la cabeza está coronada de espinas, ¿lo serán dolorosas los miembros? Si la cabeza es escarnecida y cubierta de lodo camino del Calvario, ¿querrán los miembros vivir perfumados y en un trono de gloria? Si la cabeza no tiene dónde reclinarse, ¿descansarán los miembros entre plumas y edredones? Eso sería monstruosidad inaudita. No, mis queridos compañeros de la cruz, no os hagáis ilusiones. Esos cristianos que veis por todas partes, trajeados a la moda, en extremo delicados, altivos y engreídos hasta el exceso, no son los verdaderos discípulos de Jesús crucificado. Y si pensáis lo contrario, estáis afrentando
a esa cabeza coronada de espinas y a la verdad del Evangelio. Válgame Dios, cuántas caricaturas de cristianos que pretenden ser miembros de Jesucristo, cuando en realidad son sus más alevosos perseguidores, porque mientras hacen con la mano la señal de la cruz, son sus enemigos en el corazón. Si os preciáis de ser guiados por el mismo Espíritu de Jesucristo y vivir la misma vida de quien es vuestra cabeza coronada de espinas, no esperéis sino abrojos, azotes, clavos, en una palabra, cruz. Pues es necesario que el discípulo sea tratado como el maestro, los miembros como la cabeza. Y si el cielo os ofrece como a Santa Catalina de Siena, una corona de espinas y otra de rosas, escoged sin vacilar la de espinas y hundidla en vuestra cabeza para asemejaros a Jesucristo. Para los templos del Espíritu Santo. Sabéis que sois templos vivos del Espíritu Santo, como otras tantas piedras vivas. Tenéis que ser colocadas por ese Dios de amor en el templo de Jerusalén celestial. Disponeos, pues, para ser labrados, cercenados, cincelados por el martillo de la cruz. De lo contrario, quedaréis como piedras toscas, que no sirven para nada, se desprecian y arrojan lejos. Cuidado con resistir al martillo que os golpea. Cuidado con oponernos al cincel que os labra, a la mano que os pule. Tal vez ese diestro y amoroso arquitecto desea convertiros en una de las piedras principales de su edificio eterno, en uno de los retablos más hermosos de su reino celestial. Dejadle actuar. Os quiere, sabe lo que hace, tiene experiencia. Cada uno de sus golpes es acertado y amoroso. No da ninguno en falso, a no ser que vuestra impaciencia lo inutilice. El Espíritu Santo compara la cruz, unas veces, a una criba que separa el buen grano de la paja y la hojarasca. Dejaos sacudir y zarandear como el grano en la criba, sin oponer resistencia. Estáis en la criba del padre de familia y pronto estaréis en su granero. Otras veces la compara al fuego, que quita el orín al hierro mediante la viveza de sus llamas. Nuestro Dios es un fuego devorador. Mediante la cruz permanece en el alma para purificarla, sin consumirla, como en otro tiempo en la zarza ardiente. Otras veces la compara al crisol de una fragua, donde el oro auténtico queda refinado, mientras el falso se desvanece en humo. El bueno sufre con paciencia la prueba del fuego, mientras el malo se eleva hecho humo contra las llamas. En el crisol de la tribulación y de la tentación, los auténticos amigos de la cruz se purifican mediante la paciencia, mientras que los enemigos se desvanecen en humo a causa de sus impaciencias y murmuraciones. Hay que sufrir como los santos. Mirad, amigos de la cruz, mirad delante de vosotros una inmensa nube de testigos. Sin decir palabra, prueban cuanto os tengo dicho. Ved desfilar ante vosotros un Abel justo y muerto por su hermano, un Abraham justo y extranjero en la tierra, un Lot justo y arrojado de su país, un Jacob justo y perseguido por su hermano, un Tobías justo y afligido de ceguera, un Job justo y empobrecido, humillado y hecho una llaga de pies a cabeza.
Mirad a tantos apóstoles y mártires teñidos con su propia sangre, a tantas vírgenes y confesores empobrecidos, humillados, arrojados, despreciados. Todos ellos exclaman con San Pablo: mirad a nuestro bondadoso Jesús, el autor y consumador de la fe que tenemos en Él y en su cruz. Tuvo que padecer para entrar por la cruz en su gloria. Mirad al lado de Jesús una espada afilada que penetra hasta el fondo en el tierno e inocente corazón de María, que nunca tuvo pecado alguno, ni original ni actual. Lástima que no pueda extenderse aquí sobre los padecimientos de Jesús y María, para hacer ver que lo que sufrimos no es nada en comparación con lo que ellos sufrieron. Después de esto, ¿quién de nosotros podrá eximirse de llevar su cruz? ¿Quién no volará con presteza a los parajes donde sabe que le espera la cruz? ¿Quién no exclamará con San Ignacio mártir: que el fuego, la horca, las bestias y los tormentos todos del demonio vengan sobre mí, para que yo pueda gozar de Jesucristo? O como réprobos. Pero, en fin, si no queréis sufrir con paciencia y llevar vuestra cruz con resignación, como los predestinados, tendréis que llevarla entre murmullos e impaciencias, como los réprobos. Os pareceréis a aquellos 2 animales que arrastraban el arca de la alianza mugiendo. Imitaréis a Simón Cirineo, quien a pesar suyo echó mano a la cruz misma de Jesucristo, pero no cesaba de murmurar mientras la llevaba. En fin, os sucederá lo que al mal ladrón, quien desde lo alto de la cruz se precipitó al fondo de los abismos. No, esta tierra maldita donde vivimos no cría hombres felices. No se ve muy bien en este país de tinieblas. No se está muy seguro en este mar borrascoso. No se pueden evitar los combates en este lugar de tentaciones, en este campo de batalla. No es posible evitar los pinchazos en esta tierra cubierta de espinas. De buen grado o por fuerza, los predestinados y los réprobos han de llevar su cruz. Tened presente estos 4 versos. Escógete una cruz de las 3 del Calvario. Escoge sabiamente, puesto que es necesario padecer como santo o como penitente, o como sufre un réprobo que pena eternamente. Lo que significa que si no queréis sufrir con alegría como Jesucristo, o con paciencia como el buen ladrón, tendréis que sufrir. Mal que os pese, como el mal ladrón, tendréis que apurar hasta las heces el cáliz más amargo. Sin ningún consuelo de la gracia, tendréis que llevar todo el peso de vuestra cruz sin la ayuda poderosa de Jesucristo. Además, tendréis que llevar el peso inevitable que el demonio añadirá a vuestra cruz por la impaciencia a la que os arrastrará. Así, después de haber sido unos desgraciados en esta tierra, como el mal ladrón, iréis a reuniros con él en las llamas. Nada tan útil ni tan dulce. Por el contrario, si sufrís como conviene, la cruz se os hará yugo muy suave, que Jesucristo llevará con vosotros. La cruz vendrá a ser como las 2 alas del alma que se eleva al cielo. Vendrá a ser el mástil de la nave que os llevará al puerto de la salvación feliz y fácilmente. Llevad vuestra cruz con paciencia. Esta cruz, bien llevada, os alumbrará en vuestras tinieblas espirituales, pues quien no ha sido probado por la tentación, sabe bien poco.
Llevad vuestra cruz con alegría, y os veréis abrazados en el amor divino, pues sin cruces ni dolor no se vive en el amor. Las rosas se recogen entre espinas. Solo la cruz alimenta el amor de Dios, como la leña el fuego. Recordad esta hermosa sentencia de la imitación de Cristo. Cuánta violencia os hagáis sufriendo con paciencia, tanto progresaréis en el amor divino. Nada importante se puede esperar de esos cristianos indolentes y perezosos que rehúsan la cruz cuando les llega y que jamás se buscan prudentemente alguna por su cuenta. Son tierra inculta, que no producirá sino espinas por no haber sido roturada, desmenuzada y removida por un experto labrador. Son como aguas encharcadas, que no sirven para lavar ni para beber. Llevad vuestra cruz con alegría, encontraréis en ella una fuerza victoriosa, a la cual ningún enemigo vuestro podrá resistir. Una dulzura encantadora, con la cual nada se puede comparar. Sí, hermanos, sabed que el verdadero paraíso terrenal consiste en sufrir algo por Jesucristo. Preguntad a todos los santos. Os contestarán que jamás gozaron tanto ni sintieron mayores delicias en el alma como en medio de sus mayores tormentos. Vengan sobre mí todos los tormentos del demonio, decía San Ignacio Mártir, o padecer o morir, decía Santa Teresa. No morir, sino padecer, decía Santa Magdalena de Pasis. Padecer y ser despreciado por ti, decía San Juan de la Cruz. Y tantos otros hablaron el mismo lenguaje, como leemos en sus biografías. Confiad en Dios. Carísimos hermanos, cuando padecemos con alegría y por Dios, la cruz se convierte en objeto de toda clase de alegrías para toda clase de personas, dice el Espíritu Santo. La alegría de la cruz es mayor que la del pobre que se ve colmado de toda clase de riquezas. Es mayor que la del mercader que gana millones, mayor que la del general que lleva un ejército a la victoria, mayor que la de los prisioneros que se ven liberados de sus cadenas. En fin, imaginad las mayores alegrías de esta tierra. Todas quedan superadas por la alegría de una persona crucificada que sepa sufrir bien. Nada tan glorioso. Regocijaos, pues, y saltad de alegría cuando Dios os regale alguna cruz, porque sin daros cuenta, lo más valioso que existe en el cielo y en el mismo Dios recae sobre vosotros. Magnífico regalo de Dios es la cruz. De entenderlo, encargaríais misas, haríais novenas en los sepulcros de los santos, emprenderías largas peregrinaciones como lo hicieron los santos, para obtener el cielo, este regalo divino. El mundo llama locura, infamia, necedad, indiscreción, imprudencia. Dejad hablar a esos ciegos, su ceguera, que les lleva a juzgar humanamente de la cruz muy al revés de lo que es en realidad. Forma parte de nuestra gloria. Cada vez que nos proporcionan alguna cruz por sus desprecios y persecuciones, nos regalan joyas, nos elevan al trono y nos coronan de laureles. Pero, ¿qué estoy diciendo? Todas las riquezas, los honores, los cetros, todas las coronas brillantes de los potentados y emperadores, no se pueden comparar con la gloria de la cruz, dice San Juan Crisóstomo. Supera la gloria del apóstol y del escritor sagrado. Este santo varón, iluminado por el Espíritu Santo, añade: si me fuera dado, dejaría gustoso el cielo para padecer por el Dios del cielo. A los tronos del empíreo
prefiero las cárceles y las mazmorras. Me apetecen más las mayores cruces que la gloria de los serafines. Aprecio menos el don de milagros, con el cual se denominan los demonios. Se desatan los elementos, se detiene el sol, se da vida a los muertos, que el honor de sufrir. San Pedro y San Pablo son más gloriosos en sus calabozos, con los grillos en los pies, que cuando son arrebatados al tercer cielo y reciben las llaves del paraíso. En efecto, no dio la luz a Jesucristo el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el abismo. Tan grande es la gloria de una persona que sabe sufrir, que el cielo, los ángeles, los hombres y el mismo Dios del cielo la contemplan con alegría, como el espectáculo más glorioso. Si los santos tuvieran algún deseo, sería el de volver a la tierra para llevar algunas cruces. Ahora bien, si ya en la tierra es tan grande la gloria de la cruz, ¿cuál no será la que adquiera en el cielo? ¿Quién explicará y entenderá jamás la riqueza eterna de gloria que nos consigue el llevar la cruz como se debe por un corto instante? ¿Quién entenderá la gloria que se adquiere para el cielo en un año y a veces en toda una vida de cruces y dolores? Por cierto, queridos amigos de la cruz, el cielo os prepara para algo grande, dice un gran santo, ya que el Espíritu Santo os une tan estrechamente en una cosa, que todo el mundo huye con tanto cuidado. No cabe duda, Dios quiere formar tantos santos y santas cuantos amigos de la cruz existen. Si permanecéis fieles a vuestra vocación, si lleváis vuestra cruz como se debe, es decir, como la lleva Jesucristo. Y me siga. Pero no basta sufrir. El demonio y el mundo tienen sus mártires. Hay que sufrir y llevar la cruz en pos de Jesucristo. Me siga, es decir, hay que llevar la cruz como la llevó Él. Para lograrlo, he aquí las reglas que debéis guardar. Las 14 reglas. Primera regla: no os busquéis cruces de propósito y por cuenta propia. No hay que hacer el mal para que se logre el bien. Sin inspiración especial, no hay que hacer las cosas mal para traerse el desprecio de los hombres, sino imitar a Jesucristo, de quien se dijo: «¡Qué bien lo hace todo!». No se debe obrar por amor propio o vanidad, sino para agradar a Dios y convertir al prójimo. Si os dedicáis a cumplir con vuestros deberes lo mejor posible, no os faltarán contradicciones, persecuciones ni desprecios. La divina providencia os los enviará sin que vosotros lo queráis o elijáis. Tener en cuenta el bien del prójimo. Segunda regla: si os disponéis a hacer algo en sí indiferente, que aunque sin motivo pudiera escandalizar al prójimo, absteneos de hacerlo por caridad, para evitar el escándalo de los débiles. El acto heroico de caridad que hacéis en esta circunstancia vale infinitamente más de lo que hacíais o queríais hacer. Pero si el bien que vais a hacer es necesario o útil al prójimo, aunque algún fariseo o espíritu malintencionado se escandalice sin motivo, consultad a una persona prudente para saber si lo que hacéis es necesario o útil al prójimo en general. Si ella lo juzga así,
proseguid vuestra obra y dejadles hablar, con tal que os dejen actuar. Contestad entonces como nuestro Señor a algunos discípulos suyos, cuando vinieron a decirles que los escribas y fariseos estaban escandalizados por sus palabras y acciones. Dejadlos, son ciegos. No pretender actuar como los grandes santos. Algunos santos y varones ilustres pidieron, buscaron e incluso se procuraron cruces, desprecios y humillaciones mediante actuaciones ridículas. Adoremos y admiremos la actuación extraordinaria del Espíritu Santo en sus almas y humillémonos a la vista de virtud tan sublime. Pero no pretendamos volar tan alto, pues comparados con estas águilas veloces y estos leones rugientes, no somos más que gallinas mojadas y perros muertos. Pedir a Dios la sabiduría de la cruz. Cuarta regla. Sin embargo, podéis y debéis pedir la sabiduría de la cruz, ciencia sabrosa y experimental de la verdad que permite contemplar a la luz de la fe los misterios más ocultos, entre ellos el de la cruz. Sabiduría que no se alcanza sino mediante duros trabajos, profundas humillaciones y fervientes oraciones. Si necesitáis este espíritu generoso que ayuda a llevar con valor las cruces más pesadas, este espíritu bueno y suave que hace saborear en la parte superior del alma las amarguras más repugnantes, este espíritu puro y recto que solo busca a Dios, esta ciencia de la cruz que encierra todas las cosas, en una palabra, este tesoro infinito que nos hace partícipes de la amistad de Dios. Pedid la sabiduría, pedidla incesante e insistentemente, sin titubeos, sin temor de no alcanzarla, e infaliblemente la obtendréis. Entonces comprenderéis por experiencia propia cómo se puede llegar a desear, buscar y saborear la cruz. Convicciones. Breves miradas a la verdad.